Cada vez que un arqueólogo hace un descubrimiento, se abre una historia fascinante que podría no llegar nunca a completarse. Aunque el objetivo es entender por completo cada hallazgo, la realidad es que esto rara vez sucede. Lo mismo ocurre con los descubrimientos científicos que desafían nuestra comprensión actual. Número 1. En septiembre de 1969, los mineros que trabajaban en un pueblo llamado Orsapsik, a una profundidad de varias decenas de metros, encontraron un sarcófago de mármol. No sabían entonces que habían descubierto el mayor misterio en la historia de Siberia. El sarcófago estaba cubierto de extrañas marcas y el ataúd aún estaba perfectamente sellado. Su existencia es increíble. Nunca se ha encontrado una explicación satisfactoria y, con el tiempo, surgieron más leyendas en torno a este sarcófago. Algunos dicen que, al abrirlo, encontraron el cuerpo perfectamente conservado de una joven hermosa, de cabello rubio y ojos azules, sumergida en un líquido cristalino de tonos rosa y azul. Los mineros no lograron asegurar el hallazgo, y pronto todo el pueblo acudió al lugar. Todos querían ver de cerca el asombroso descubrimiento, y las historias sobre el milagro se difundieron rápidamente entre los habitantes. Aproximadamente un día después, temprano en la mañana, la milicia, la brigada de bomberos, el ejército y misteriosos oficiales vestidos de negro llegaron al pueblo. Se ordenó inmediatamente a los espectadores dispersarse y el lugar del hallazgo fue declarado contaminado. Las autoridades revelaron el sarcófago y pusieron en cuarentena a todos aquellos que lo habían tocado. Aparentemente, el artefacto se encuentra ahora en Moscú, en uno de los institutos de investigación secretos, y hasta el momento los científicos siguen trabajando para desentrañar el misterio del fenómeno. Tal vez ya se sepa desde hace tiempo quién es la princesa Tizul. Sin embargo, la humanidad aún no está preparada para conocer la verdad. Finalmente, la historia de la princesa Tizul ha estado envuelta en un misterio que se ha convertido en un mito, y es difícil encontrar detalles claros sobre ella. Número 2. Libro hebreo rescatado. Arqueólogos y oficiales de policía tuvieron que trabajar juntos para salvaguardar nuestro próximo descubrimiento, que es una historia que viene de Turquía en 2018. El artefacto en cuestión es un invaluable libro hebreo de 800 años de antigüedad, que había encontrado su camino en el mercado negro y estaba a punto de ser vendido ilegalmente en Diyarbakir, en el sureste de Turquía. El tomo medieval, que está cubierto de ilustraciones religiosas y comprende 22 páginas de cuero, se encuentra en un estado delicado y fue inmediatamente puesto bajo protección estatal. Esta es una de las miles de operaciones contra el contrabando que la policía en Turquía lleva a cabo cada año. Es una nación con un rico patrimonio cultural y miles de años de historia, hogar de alrededor de 3.000 ciudades antiguas construidas por 42 diferentes civilizaciones. La historia del país juega un gran papel en atraer turistas internacionales, por lo que las autoridades no ven con buenos ojos a las personas que intentan robar o traficar piezas de ella. El título y el texto del libro antiguo no han sido revelados al público, pero sería seguro asumir que es de naturaleza religiosa. Esperemos que algún día encuentre su camino hacia un museo. Número 3. Casco griego antiguo. No todos los antiguos guerreros dejaron el campo de batalla con su casco aún en su posesión, algunos se quedaron atrás, ya sea por accidente o por entierro. No todos ellos son históricamente notables, pero este casco griego de bronce sí lo es. Esto se debe a que tiene 2500 años y fue encontrado en el distrito ruso de Tamán, lejos de donde debería estar un objeto así. El único casco que se parece a este que ha aparecido en territorio de la antigua Unión Soviética antes se encontró durante el siglo XIX cerca de Kiev. Este casco de estilo corintio es como nada descubierto previamente en la región norte del área del Mar Negro. Encontrarás representaciones de cascos como estos en numerosas vasijas griegas y también en la estatua de Atenea, pero encontrar ejemplos reales en el mundo ocurre con mucha menos frecuencia. Todavía hay cierto debate sobre si se usaron para propósitos militares o ceremoniales. Los cascos son como un cubo y obstaculizarían severamente tanto la visión como el rango de movimiento de cualquier persona que los usara.
Las ranuras estrechas para los ojos habrían hecho imposible mirar a la izquierda o a la derecha, por lo que, si estaban en batalla, los guerreros dentro de ellos tendrían que enfrentar al enemigo de frente. Número 4. Baúl Louis Vuitton. Continuaremos con una historia para los amantes de la moda. En abril de 2022, Connor Hildebrand visitó a su abuela Beth en Toronto, Canadá. Mientras estaba allí, decidió echar un vistazo por sus cosas, donde encontró este impresionante baúl Louis Vuitton de 120 años de antigüedad. Connor, asombrado, preguntó a su abuela sobre el baúl, pero ella sabía muy poco al respecto, aparte de que pensaba que podría haber pertenecido a su propia abuela muchos años antes. El artículo es conocido actualmente como un baúl de vapor y habría sido hecho a mano en la sede del fabricante en París, Francia. Baúles como este son conocidos por haber sido vendidos en Francia e Inglaterra, pero no hay registros de que alguno haya sido exportado a los Estados Unidos de América o Canadá. ¿Cómo terminó en Toronto? Es un total misterio. Para deleite de Connor, el baúl todavía está en excelente condición y tiene un desgaste mínimo. Un talón de equipaje, todavía adjunto al estuche, sugiere que fue usado por última vez fuera de la casa en 1896. Beth no tenía idea de que era valioso y había pasado las últimas 2 décadas usándolo para almacenar viejos equipos de costura. Número 5. El casco de Alaton, que lleva el nombre del lugar donde fue encontrado en el año 2000. Es decir, el sitio arqueológico cerca de Alaton, en Leicestershire. El casco de hierro decorado es un casco de desfile romano. Solía estar plateado, con adornos de pan de oro en el borde. Un equipo de especialistas que investigó la zona concluyó que se trataba de una tumba de la Edad del Hierro. Después de casi una década de cuidadosa conservación y restauración, el casco fue exhibido al público en un museo británico. Cuando lo encontraron, el casco estaba roto en pedazos y oxidado, pero al verlo hoy, nadie imaginaría su estado original, dada la complejidad de su diseño. Es más probable que este casco se haya utilizado en ceremonias y desfiles, en lugar de batallas. Sin embargo, también es posible que lo portaran los antiguos britanos que lucharon junto a las fuerzas romanas durante la conquista de Britania. En otras palabras, podría haber pertenecido a un traidor. Número 6. Nuestro siguiente hallazgo proviene de Alemania, donde el pasante de 19 años, Nico Kallmann, en su primera excavación, realizó un descubrimiento sorprendente. Formaba parte del equipo que investigaba un antiguo cementerio romano en el oeste del país, en Altern am See. Hace 2000 años, allí se encontraba un campamento militar romano, y uno de los soldados enterrados fue sepultado con una magnífica daga dorada, que Nico descubrió después de tantos siglos. La daga estuvo dentro de su vaina durante todo este tiempo, pero cuando fue desenterrada, estaba tan oxidada que parecía una corteza de pollo quemado, algo que no querrías comer. La restauración de la daga llevó muchos meses, pero cuando los especialistas terminaron su trabajo, el resultado fue impresionante. La vaina, decorada con piedras preciosas, estaba perfectamente conservada y el arma estaba intacta. En ese sitio se han encontrado muchas otras armas romanas, pero ninguna en tan buen estado como esta. Bettina Tremel, la arqueóloga principal a cargo de las excavaciones, comentó que un descubrimiento de esta magnitud es extremadamente raro, y cuando ocurre, es casi un milagro. Número 7. A unos 19 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cajamarca, en Perú, se encuentra un lugar misterioso llamado Cumbemayo. Esta antigua estructura de piedra, muy probablemente un acueducto, se extiende por 8 kilómetros y se cree que fue construida por una civilización anterior a los incas hace unos 3500 años. Aunque es una estructura primitiva, está bien diseñada para cumplir su propósito, recolectar agua y desviarla hacia el Océano Pacífico. Incluso podría ser la estructura más antigua hecha por el hombre en toda América del Sur. A lo largo de sus 8 kilómetros, hay petroglifos y otras tallas en la piedra, pero no pueden leerse sin más información y ni siquiera sabemos dónde buscarla.
Los patrones en zigzag tallados en las piedras probablemente se hicieron para desacelerar el flujo descendente del agua mientras ésta se filtraba y limpiaba, haciéndola potable y adecuada para el uso doméstico. Si supiéramos quién construyó esta estructura y qué le sucedió a sus creadores, podríamos obtener más respuestas. Pero, por ahora, debe considerarse como una anomalía, diferente a cualquier otra cosa en la región. Número 8. El Imperio Romano cubría la mayor parte de la Europa moderna, y pocos países prosperaron tanto bajo el dominio romano como la antigua Gran Bretaña. Aunque los británicos probablemente no disfrutaron de la conquista romana, obtuvieron a cambio muchos caminos, instalaciones y estructuras maravillosas. Londres era una ciudad comercial floreciente bajo el dominio romano, y aún hoy, miles de artefactos romanos permanecen bajo tierra en la capital británica, esperando ser descubiertos. A mediados de 2016, el mundo arqueológico se entusiasmó con un conjunto de documentos escritos a mano, de hace 2000 años, que fueron encontrados en el barro de Londres. Debemos agradecer este descubrimiento a los trabajadores que estaban construyendo los cimientos de la sede de Bloomberg. Hasta el momento, se han excavado más de 400 tablillas de madera que contienen referencias a recibos de comida y vino, y una nota de débito en la que un libertador prometía pagar una deuda de 105 denarios a otro. Este podría ser el registro más antiguo de este tipo en el mundo. Nos preguntamos si alguna vez se saldó esa deuda. Número 9. El misterioso brazalete de oro hitita. Comenzamos con un hermoso brazalete de oro que fue descubierto accidentalmente por un agricultor mientras araba su campo en el pueblo turco de Clay en marzo de 2022. El brazalete tiene alrededor de 3.300 años de antigüedad y es el primer artefacto de su tipo en ser descubierto con representaciones figurativas en su superficie. Además, es el primer brazalete hitita en ser encontrado con un bisel elíptico, una forma que era importante para los hititas pero que solo se había visto previamente en sus sellos de anillo. Somos afortunados de que el brazalete haya sobrevivido su encuentro con el equipo agrícola que lo dejó abollado y dañado. Ya ha pasado por algo de trabajo de preservación y reparación y pasará por un poco más antes de ser exhibido en el Museo Arqueológico de Corún. Se ha realizado suficiente trabajo de reparación para determinar que la figura en el centro del relieve es la diosa Istar, aunque el significado preciso de la escena es desconocido. Los arqueólogos llevaron a cabo una excavación extensa del campo donde se encontró el brazalete, pero no se descubrieron otros artefactos. Por lo tanto, la presencia del brazalete en el campo sigue sin explicación. Número 10. Escudos de corteza de la Edad de Hierro. En 2015, los arqueólogos hicieron un descubrimiento considerado único en la historia de Europa. En Leicester, Reino Unido, se descubrieron varios escudos de corteza que datan de los años 395 al 255 a.C., durante la Edad de Hierro. Aunque se considera que la corteza no es lo bastante fuerte para resistir el combate, los estudios sobre los escudos revelaron que habían visto mucha acción. Incluso después de ser desechados, resistieron la prueba del tiempo enterrados en un pozo utilizados para abrevar el ganado. Los intentos de recrear los escudos sorprendieron aún más a los científicos, descubrieron que eran increíblemente resistentes y repelían flechas y golpes de arma. Además, eran más ligeros que los de hierro y resultaban perfectos para el combate. Número 11. Nos quedamos un tiempo más en Perú, porque este país está lleno de antiguos milagros difíciles de explicar. Otro ejemplo es un lugar cercano a Cusco. Es tan importante históricamente como Machu Picchu. Su nombre se puede traducir como el sitio de la roca lunar, pero no proporciona una explicación completa de lo que encontrarás allí. No sabemos quién creó estos patrones en forma de media luna, pero podemos afirmar que no fueron los incas, quienes eran muy expertos en trabajar la piedra, aunque no tanto. Es más probable que fueran los habitantes de Anampacha. Pero esto es solo una suposición. Nunca estaremos seguros de si estas esculturas fueron usadas, ni cómo. Probablemente, se trataba de un calendario solar megalítico que se utilizaba en rituales y ofrecía un lugar tranquilo y sagrado para la meditación y la reflexión.
A pesar de los miles de años que han pasado, el acabado de las piedras sigue siendo suave. ¿Cómo se logró esto? No tenemos idea. Número 12. El frágil barco de 1300 años en Francia. Los científicos han estado compitiendo contra el tiempo para rescatar nuestro próximo descubrimiento desde que lo encontraron. Se trata de un barco de 1300 años de antigüedad hallado en Francia, de un diseño excepcionalmente raro. La embarcación podría ser de enorme importancia para historiadores e investigadores, pero podría no durar lo suficiente en su estado actual para que puedan examinarlo. Las vigas de roble, castaño y pino del barco naufragado son tan delicadas que deben ser rociadas con agua cada 30 minutos para asegurarse de que no se desintegren. El barco de 40 metros de largo fue encontrado en las orillas del río Garona en el suroeste de Francia a principios de 2022, pero los materiales de construcción con los que está hecho no habían sido tocados por el aire ni la luz desde el día en que se hundió, lo que los hace extremadamente vulnerables. La datación por radiocarbono indica que el barco se hundió entre 687 y 720 después de Cristo y es notablemente avanzado según lo que sabemos sobre la arquitectura naval francesa de la Edad Media. Podría haber sido el primer barco de su tipo o una embarcación experimental que fue considerada un fracaso después del naufragio. A menos que podamos estabilizar el naufragio lo suficiente como para examinarlo adecuadamente, podríamos nunca llegar a saberlo. Número 13. Rollos del Mar Muerto. Casi todo el mundo ha oído hablar de los rollos del Mar Muerto, pero ¿cuánto sabes sobre ellos? ¿Sabías, por ejemplo, que fueron descubiertos por accidente y que alguien intentó venderlos una vez en la sección de clasificados de un periódico? Los famosos rollos fueron encontrados por adolescentes pastores beduinos de cabras en la antigua ciudad de Qumran en Israel en 1947, escondidos dentro de una cueva en la orilla del Mar Muerto. Al darse cuenta de que los rollos de cuero podrían ser significativos, los pastores los vendieron a un comerciante de antigüedades local, quien se puso en contacto con expertos y descubrió que tenían más de 2000 años de antigüedad. Eso provocó una frenética exploración y el eventual descubrimiento de más de 800 manuscritos. La colección se dividió y se vendió por todo el mundo, incluso a través de un anuncio de 1954 en el Wall Street Journal. Los orígenes de los textos son misteriosos, pero se cree que fueron escritos por una secta judía devota conocida como los esenios hace unos 2100 años. Dentro de ellos se encuentra lo que se considera el manuscrito más antiguo conocido del Antiguo Testamento, incluidos escritos que no aparecen en la versión oficial del libro. De manera tentadora, uno de los rollos está escrito en cobre y parece detallar la ubicación de un enorme tesoro antiguo, uno que los cazadores de tesoros aún buscan hasta el día de hoy. Número 14. Reliquias reales. Las líneas de metro bajo la ciudad brasileña de Río de Janeiro actualmente se están expandiendo. Ese proceso significa excavar en tierra que no ha sido perturbada durante siglos y ha resultado en algunos descubrimientos sorprendentes. Uno de ellos es un pequeño cepillo de dientes de marfil que se cree perteneció al emperador Pedro II. Otro es un tipo de pasta de dientes que se cree fue formulada para una reina portuguesa. Hasta ahora se han hecho más de 200.000 descubrimientos, casi todos los cuales provienen de los siglos XVIII y XIX. Curiosamente, un número sustancial de los artefactos tienen conexiones reales o aristocráticas. Incluso hay una botella de agua ornamental con las palabras a la familia real grabadas en el lado. Los arqueólogos inicialmente estaban desconcertados por la cantidad de descubrimientos reales, porque esta parte de la ciudad solía ser un matadero. Ese es el último lugar donde esperarías encontrar objetos como estos. Ahora creen tener una explicación. Hay un palacio imperial formal no muy lejos del sitio de la excavación, y parece que los ocupantes del palacio usaron esta parte de la ciudad como un vertedero sin decírselo a nadie. Los trabajadores del metro han estado excavando en basura real. Número 15. El vaso de Licurgo. Impresionante arte de la antigua Roma. A los antiguos romanos se les atribuyen varios logros e inventos con los que el vasto imperio hizo avanzar a la civilización.
Pero los romanos también tenían la predilección por el arte en su vida privada, lo que resulta especialmente evidente en el vaso de Licurgo. Se trata de un recipiente para beber hecho de vidrio dicroico. Según el lado en el que la luz incida a través de las paredes de cristal de la copa, ésta brilla en un color diferente. Si se ilumina de frente, se ilumina de rojo. Si, por el contrario, la luz incide desde atrás, se ilumina de color verde. Los científicos descubrieron que este efecto se consigue enriqueciendo el vidrio con minúsculas nanopartículas de oro y plata. Pero la composición exacta no pudo determinarse, a pesar de todas las investigaciones intensivas del material. Razón de más para apreciar y conservar estas misteriosas copas.